Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Cartagena del Centro Tutorial Magangue. A continuación haremos una presentación de un ejercicio del programa de investigación de operaciones del tema programación lineal por medio del método gráfico. Lo presentaremos al tutor José Aldemar Pérez Olivares. Nuestro CIPA está integrado por Isabel Jaraba, Yurieda Agudelo y David Lagares. A continuación leeremos el ejercicio. El agricultor Jones debe decidir cuántos acres de maíz y trigo tiene que plantar este año. Un acre de trigo produce 25 bushel de trigo y requiere 10 horas de trabajo por semana. Un acre de maíz produce 10 bushel de maíz y requiere 4 horas de trabajo a la semana. Todo el trigo se vende a $4 el bushel y el maíz se vende a $3 el bushel. Se dispone de 7 acres de tierra y 40 horas por semana de trabajo. Las regulaciones gubernamentales establecen que por lo menos 30 bushel de maíz se produzcan durante el año actual, sea X1 el número de acres con siembra de maíz y X2 el número de acres con siembra de trigo. Utilice estas variables de decisión y plantee una programación lineal cuya solución le indica al agricultor Jones cómo maximizar el ingreso total a partir del trigo y el maíz. Resuélvalo por el método gráfico. Bien. Lo primero que hacemos es realizar una tabla de datos en la que tenemos toda la información que nos suministra el ejercicio. Lo hacemos de manera detallada y resumida para acceder más fácil. Acre de trigo, 10 horas de trabajo semanal por 25 bultos producidos. Acre de maíz, 4 horas de trigo semanal por 10 bultos producidos. Tenemos disponibles 40 horas a la semana y no podemos producir menos de 30 bultos de maíz. Tenemos disponibles 7 acres de tierra. Para resolver el ejercicio, lo primero que debemos hacer es seguir unos pasos. El primer paso es establecer las variables de decisión. X1 es el número de acres con siembra de maíz. X2 el número de acres con siembra de trigo. El paso número 2 sería establecer la función objetivo, en este caso maximizar las utilidades. Para maximizar Z, nos dicen que por cada bulto de maíz pagan $3, pero no podemos trabajar con bultos de maíz debido a que las variables de decisión nos hablan de acres, teniendo en cuenta que el ejercicio nos dice que por cada acre se producen 10 bultos de maíz. Lo que hacemos es esos $10 por bulto de maíz lo multiplicamos por los 10 bultos de maíz que se produce en un acre. Lo que hacemos es cancelar los bultos de maíz y nos va a quedar ya la operación en acres. El valor que nos resulte lo vamos a multiplicar por X1. Pasamos a sumar la información del trigo. Como también nos hablan de acres arriba en las variables y en el ejercicio nos hablan de bultos, hacemos la misma operación anterior. Tomamos los $4 que pagan por cada bulto de trigo, lo multiplicamos por los 25 bultos de trigo que produce un acre. Cancelamos los bultos de trigo y la operación el valor que nos quede nos va a quedar en acres, que vamos a multiplicarlo por X2. La función objetivo nos queda entonces, maximización de Z va a ser igual a 30X1 más 10X2. El paso siguiente sería el paso 3, que sería establecer las restricciones. Tenemos entonces que tenemos disponible 7 acres de tierra. Por lo tanto, la primera restricción sería que X1, que es el número de acres con siembra de maíz, más X2, que es el número de acres con siembra de trigo, no puede ser mayor a 7. Debe ser menor o igual a 7. Eso nos da la primera inecuación. Pasamos a la siguiente restricción. Hay que tener en cuenta aquí las horas de trabajo semanal. X1 es el número de acres de maíz, en la cual tenemos, según la tabla anterior, 4 horas semanales. Entonces quedaría 4X1 más 10X2, que son las horas de la siembra de trigo, debe ser menor o igual a 40, pues 40 son las horas máximas que tenemos disponibles a la semana. La inecuación de esta restricción quedaría entonces 4X1 más 10X2 va a ser menor o igual a 40. Y para la tercera restricción nos dicen que por cuestiones gubernamentales
se exige que no se debe producir menos de 30 bultos de maíz. Pero, como habíamos dicho anteriormente, no podemos trabajar con bultos de maíz porque las variables de decisión están representadas en acres. Lo que hacemos entonces es que tomamos los 10 bultos de maíz, los dividimos entre los 10 bultos que se producen por cada acre. Al cancelar los bultos nos quedan que 30 entre 10 nos va a dar un total de 3 acres. Entonces la tercera restricción queda x sub 1 mayor o igual a 3 acres. Luego convertimos en igualdades las inecuaciones anteriores para hallar los puntos que ayudarán a trazar las rectas al momento de graficar. La primera ecuación nos quedaría entonces x sub 1 más x sub 2 igual a 7, donde vamos a tomar cada una de esas variables y la vamos a llevar con su igualdad. Entonces, si x sub 1 es igual a 0, x sub 2 será igual a 7. Y si x sub 2 es igual a 0, x sub 1 será igual a 7. Ahí tendríamos ya los dos puntos para trazar la primera recta. Cuando pasamos a la segunda ecuación nos queda 4x sub 1 más 10x sub 2 igual a 40. Tenemos entonces en este caso ya sería más compleja que la anterior. Para hallar los puntos donde vamos a ubicar la recta en la gráfica, debemos tener en cuenta que debemos igualar cada una de las variables al valor de 40 en este caso. Entonces, si igualamos x sub 1 a 0, debemos encontrar el valor de x sub 2. Entonces tomamos el valor de la variable de x sub 2, que son 10x sub 2 igual a 40. Despejamos x sub 2 y nos va a quedar 40 entre 10 para un resultado de x sub 2 igual a 4. Entonces ya tendríamos el primer punto a trazar. X sub 1 igual 0 y x sub 2 igual 4. Debemos hallar los otros dos puntos. Entonces igualamos x sub 1, tenemos que encontrarlo. Al encontrar x sub 1, tomamos 4x sub 1 igual a 40. Despejamos x sub 1, queda 40 entre 4, lo que nos va a dar un resultado de x sub 1 igual a 10. Y x sub 2 ya estaba igualado a 0. Ahí tendríamos ya los dos puntos para trazar en la recta. X sub 1 0 y x sub 1 10. X sub 2 4 y x sub 2 0. Y la restricción número 3 queda como x sub 1 igual a 3. Una vez tenemos todos los puntos para trazar en la recta, pasamos a graficar, en el cual vamos a hallar el conjunto de soluciones factibles para el productor Jones, el agricultor Jones. Entonces la primera recta la trazamos con los primeros puntos que encontramos. X sub 1 0 y x sub 1 7 daría aquí en 7. Y x sub 2 7 y x sub 2 0 serían los dos puntos para trazar. Nos quedaría aquí en 7. Trazamos una línea recta de punto a punto que nos va a ser correspondiente a la ecuación x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 7. Pasamos al valor de lo que nos dio en la segunda restricción. Tenemos que el primer punto nos da x sub 1 0 y x sub 1 10. Trazamos el punto en 10 y luego tenemos x sub 1 en 4, x sub 2 en 4 y x sub 2 en 0. Al unir los puntos trazamos una recta que nos va a dar el valor de la ecuación x sub 1 más 10x sub 2 menor o igual a 40. Y trazamos la última ecuación, que es x sub 1 mayor o igual a 3. Esta sería una línea recta. Una vez tenemos las tres líneas trazadas, debemos verificar cuál es el área más factible para la producción. Debemos tener en cuenta las restricciones. Una de las restricciones nos dice que la sumatoria de x sub 1 y x sub 2 no debe ser mayor a 7. Entonces descartamos toda la zona que está después de 7, que está hacia la derecha de 7.
Y la otra restricción nos dice que x sub 1 debe ser mayor a 3. Entonces descartamos todo lo que esté a la izquierda de 3, quedándonos como un área factible el punto entre 3 y 7. Pero debemos hallar los 4 puntos. Tenemos el punto 1 que lo conocemos, que es 3, 0. Y el punto 2 que es 7, 0. Pero el punto 3 y el punto 4 aún no lo conocemos. Entonces pasamos a determinar cada uno de esos dos puntos. Para el punto 3 utilizamos las ecuaciones por las cuales se originó ese punto, que en este caso serían 4x sub 1 más 10x sub 2 igual a 40 y 4x sub 1 más x sub 2 igual a 7. Lo que hacemos para hallar el valor de ese punto, las coordenadas de ese punto en esta ecuación, es utilizar el método de eliminación. Entonces, la primera ecuación, 4x sub 1 más 10x sub 2 igual a 40, la vamos a multiplicar por 1. Y la segunda ecuación, x sub 1 más x sub 2 igual a 7, la vamos a multiplicar por menos 4. Una vez organizamos toda la información, nos queda entonces la primera ecuación igual porque lo estamos multiplicando por 1. 4x sub 1 más 10x sub 2 igual a 40. La siguiente ecuación, al multiplicarla por menos 4, nos va a quedar 4x sub 1 menos 4x sub 2 igual a menos 28. Eliminamos los 4x sub 1. Nos queda entonces la resta de 10x sub 2 menos 4x sub 2, dándonos como resultado 6x sub 2. Eso lo igualamos a 12, que es la diferencia entre 40 y 28. Despejamos entonces x sub 2 para encontrar el valor del punto 3. X sub 2 será igual entonces a 12 entre 6, dándonos un valor de x sub 2 igual a 2. Tenemos el primer punto para la coordenada. Y luego ya tenemos el valor de x sub 2. Vamos a hallar el valor de x sub 1 en la segunda ecuación. X sub 1 más x sub 2 va a ser igual a 7. Entonces, ya tenemos el valor de 2. Lo que hacemos es sustituir. Entonces, x sub 1 va a ser igual a 7 menos 2. Lo que nos va a dar un resultado de x sub 1 igual a 5. ¿Qué hicimos? Ya teníamos el valor de x sub 2 y el valor de c, en este caso 7. Lo que hicimos fue despejar la variable, quedando todo lo demás hacia la derecha. Bueno, ya tenemos los dos puntos de las coordenadas para el punto 3, serían 5 y 2. Si nos remitimos a la gráfica, lo ubicamos enseguida, P3, 5 y 2. Debemos encontrar entonces el punto 4. Para la determinación del punto 4 utilizaremos las ecuaciones en las que se originó ese punto. Las ecuaciones que se originó ese punto fueron 4x sub 1 más 10x sub 2 igual a 40 y x sub 1 igual a 3. Como ya sabemos el valor de x sub 1, lo que hacemos es utilizar el método de sustitución. Quedaría entonces las ecuaciones así. 4 por 3, donde reemplazamos x sub 1, más 10x sub 2 igual a 40. Entonces 4 por 3 sería 12, más 10x sub 2 igual a 40. Despejamos x para encontrar su valor en el punto 4. 10x sub 2 es igual entonces a 40 menos 12. 10x sub 2 será igual a 28. Despejamos x sub 2, nos quedaría 28 entre 10, dándonos un valor para x sub 2 de 2.8. Ya tenemos entonces los dos puntos para las coordenadas y ubicar el punto 4, que serían 3 y 2.8. Lo ubicamos en la gráfica. Una vez ya tenemos toda esa información ubicada en la gráfica, pasamos a calcular el valor de la función objetivo, que les recuerdo era maximización de z igual a 30x sub 1 más 10x sub 2. Lo que hacemos es probar cada una de esas coordenadas encontradas en cada punto
y reemplazarlas con el valor de x sub 1 y x sub 2 en el valor de la función objetivo. Pasamos entonces con el primer punto. Punto 1. Las coordenadas son 3 y 1. Perdón, 3 y 0. Entonces z es igual a 30 por 3 más 100 por 0. Pues todo número multiplicado por 0 pues es 0. Entonces esa parte la dejamos ahí quieta y multiplicamos 30 por 3. Entonces para un valor de P1 igual a 90. Para el punto 2 tenemos las coordenadas de 7 y 0. Queda entonces z igual a 30 por 7 más 100 por 0. Multiplicamos 30 por 7, nos va a dar 210 para el valor del punto 2. Para el punto 3 tenemos las coordenadas 5, 2. El valor de z en la función objetivo queda entonces z igual 30 por 5 más 100 por 2. Al multiplicar entonces tenemos a 30 por 5 daría 150 más 200, el punto 3 nos daría un valor de 350. En el punto 4 tenemos 3 y 2.8. Z quedaría igual entonces a 30 por 3 más 100 por 2.8, lo que nos daría un valor de 30 por 3, 90. Y 100 por 2.8, 280. Al sumarlo, nos va a dar un valor de 330. En esta oportunidad podemos decir entonces que la mejor opción para que el señor Jones maximice sus utilidades es sembrar 3 acres de maíz y 2.8 acres de trigo.